a los cultivos, y sumado a eso venimos de varios años de la condición que se llama niña de clima, Ujú. que son lluvias muy por abajo o por abajo de la media de la zona. Este año tenemos una condición de que el año pasado tuvimos ese problema, si fue un año con lluvias por arriba de la media, la chicharrita nos trajo un cisne negro, como te decía, nos provocó daños enormes en los cultivos en toda la región. Y esta campaña tenemos ya instalada la plaga acá en Entre Ríos, vamos a hablar justamente en la reunión de lo que hace a la provincia de Entre Ríos, a lo mejor toquemos algunos, porque posiblemente vengan colegas, algunos amigos de la provincia de Santa Fe también, vamos a tocar un poco a nivel regional cómo está esa situación de la plaga y sobre todo cómo manejar el cultivo en estas condiciones también donde tenemos una seria chance de que haya un año más bien niña o neutro, hoy se está hablando también de esa situación, Ujú. y qué significa, digamos, tener lluvias por abajo de la media, o sea, faltante, sequía, y cómo hacer para en ese contexto poder producir. Es un contexto difícil, pero bueno, ahí a los problemas hay que atacarlos con tecnología, con conocimiento, con profesionalismo, y nos pareció oportuno invitarlo en esta oportunidad, que nos capacite sobre este tema y nos traiga información nueva, jugosa, a Octavio Caviglia, que Octavio es docente acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el profesor de la Cátedra de Cultivos, es doctor en agronomía, egresado de la Universidad de Iowa, una persona muy formada en este tema, o sea, fue principal disertante en el Congreso de Maizar. Hoy está exponiendo justamente sobre todo estos temas en el Congreso de APRESID en Buenos Aires, y bueno, con un esfuerzo que hemos hecho y la voluntad también de Octavio de poder armarse en su agenda un huequito para estar con nosotros este lunes a las 7 de la tarde ahí en Libertador. Va a estar con nosotros hablando de estos temas, evacuando nuestras dudas y guiándonos para que podamos tener una campaña lo mejor posible en este contexto. Y si hay mucha incertidumbre en el clima, entonces lo que vamos a hablar también es que si esto mejora, cómo poder capitalizar cualquier mejora en el clima en los rendimientos. Bien. ¿Y cómo se espera, José Luis, la próxima campaña? ¿Qué es lo que avisoran? Las mayores preocupaciones. Bueno, un poco, si se quiere, como se utiliza hoy la palabra, spoilear lo que va a ser la conversación con el ingeniero Caviglia. Sí, mira, justamente lo que vos arrancaste con una pregunta que es una respuesta. Y lo que más claro tenemos es que hay una gran incertidumbre. Ujú. O sea, con respecto al clima, digamos, los indicadores climáticos, los que dicen a través de la corriente del Pacífico ecuatorial qué es lo que puede pasar Ujú. en nuestra región, hasta hace 30, 40 días decían que teníamos en puerta una sequía, que no era muy importante, pero era una faltante de lluvias en sí. Hoy ese dato está un poco con un viso de un sesgo de error o digamos de riesgo de que no sea tan así, cosa que es buena noticia, pero no sabemos hasta qué punto, o sea, hay una incertidumbre respecto a cómo va a venir el clima importante. Entonces, en ese contexto fue justamente, si le sumamos a ese la situación de poder tener algún riesgo, aunque sea bajo, porque los datos que se están alojando de lo que es la chicharrita del maíz, que las trampas en las cuales se está monitoreando la provincia la presencia de esta plaga dan muy bajas, producto de las temperaturas muy bajas, hacen de que tengamos dos riesgos importantes. Entonces, bueno, cuando esos dos riesgos se juntan, Ujú. cómo manejar el cultivo, cuáles son las pautas a tener en cuenta, cómo elegir el momento de siembra, los vacíos sanitarios, el por qué. Y me pareció muy importante invitar, y te agradezco enormemente que vos dispongas de este tiempo para hablar de este tema, porque seguramente muchos productores, muchos colegas están escuchando, y es importante que estemos todos en sintonía, porque acá de estas situaciones de plagas generalizadas o situaciones de este tipo, no se salva uno. Nos tenemos que salvar todos juntos trabajando de la mano, lo más comunicados posible, para justamente hacer las cosas bien, porque es una plaga que migra kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien,
el resultado final va a ser mejor que el resultado individual de cada uno. Y a eso es lo que tenemos que apostar, a trabajar juntos, a tratar de compaginar y coordinar alguna mínima situación de control o de monitoreo o de comunicación para estar todos al tanto de cómo es la mejor forma de hacer las cosas. Creo que ahí es clave, y te repito, es clave, y te agradezco enormemente la posibilidad de hablar de este tema y de poder a través de tuyo invitar a todos los colegas y todos los productores de la zona que se arrimen, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con gente muy formada en el tema y que nos va a orientar muy bien. Bien. José Luis, estamos hablando con José Luis Mostafa, el ingeniero agrónomo que representa a TPA, Tecnología para el Agro, en Diamante y en la zona. José Luis, y hablando en líneas generales, porque seguro que cada cultivo y cada estación tiene por ahí sus ventajas, sus desventajas, su problemática, pero en líneas generales hoy, el agro, ¿cómo está? ¿Cuáles son las incertidumbres? ¿Cuáles son los problemas que afronta? Contame un poquito la realidad del agro hoy, en la zona sobre todo. Sí, la realidad del agro es delicada, básicamente, ¿por qué? Porque tenemos la conjunción de varios elementos que están jugando con un peso importante, que es lo que hace al resultado económico y la posibilidad de producir. Por un lado, los costos que se han elevado enormemente. El combustible ha hecho que los fletes impacten altísimamente en el resultado que logra cada productor. Cuando nosotros tenemos una zona relativamente algo privilegiada, porque estamos bastante cerca de los puertos, tenemos Diamante, tenemos Rosario, pero en las zonas que están más lejos se les complica aún más. Por otro lado, el riesgo climático, que ha hecho que los rendimientos de los cultivos haya bajado o decrecido prácticamente un 30 o un 35% en los últimos años, producto del clima. Entonces, eso hace que lo que uno debería sacar para poder pagar los gastos, en algunas ocasiones o en muchas ocasiones no se llegue. Y finalmente, el problema de la chicharrita, esta nueva plaga que nos está asustando y nos está generando, digamos, mucho escozor, que también tiene su problema desde dos puntos de vista. Por un lado, por el riesgo de los cultivos, que lo que tratamos con estas acciones es tratar de minimizarlo, mitigar ese riesgo, pero por otro lado, esa falta de maíz o ese riesgo que tiene algún productor hoy de sembrar maíz afecta también dos cadenas importantes de la agroindustria, que es la producción de carne, porque es el maíz es un insumo clave para la producción de carne, y la sustentabilidad de los sistemas. Y cuando hablo de sustentabilidad, viste que por ahí se escucha algo como algo medio filosófico, pero los suelos, en la medida que no se rotan, en la medida que no se le pone maíz, que es un cultivo que deja el famoso carbono que tanto se está escuchando y se habla en este momento, debilita los sistemas. Y no es que los debilita porque vayamos a tener condiciones solamente ambientales de calidad de ambiente menor, sino que se deterioran los suelos. Y cuando se deterioran los suelos, estamos embargando el futuro de nuestros hijos. Claro. Hay que tenerlo muy presente a todo esto, por eso hacerla simple de sacar un cultivo, de minimizarlo o extraerlo de la rotación, nos puede llevar a un problema aún más grave. Entonces lo que digo yo es, planteemos hoy una situación de manejo de cultivo en forma sustentable, en forma correcta, bajando totalmente los riesgos, pero tratando de seguir la producción, porque si no lo hacemos de esa forma es muy posible que embarguemos los cultivos que vienen, no únicamente desde el punto de vista climático, sino también desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista productivo. Un suelo que se deteriora allí, ¿no? Es un suelo que en los próximos años va a producir menos. Y ahí entramos en una espiral negativa. Sí, creo que ahí, por eso, entran a jugar muchas cosas en la cual hay que ser muy consciente, analizarlo bien. Yo creo que para analizar bien la información que nos va a traer Octavio el lunes es fundamental. Seguro. Nos va a ayudar muchísimo poder analizar con elementos correctos y poder acompañarnos en decidir cómo manejar el cultivo este año en una forma más ordenada y sobre todo bajando los riesgos. Seguro, seguro. José Luis, hablame un poquito y quiero saber tu opinión
y el estudio que has realizado seguramente en estos años, del tema de la aplicación de los agroquímicos, del trabajo de fertilizantes en el suelo, de las políticas medioambientales que ha aplicado la provincia, el país y el mundo, y cómo se vive esto en el suelo diamantino, nuestro departamento, nuestra provincia. Contame un poco al respecto. Bueno, ahí hay que dividir en dos partes bien claras estas cosas. Por un lado está lo que es la fertilización. Uh-huh. La fertilización no es ni más ni menos que agregar al suelo los nutrientes que le faltan, ¿sí?, o lo que le extraemos con los cultivos. Entonces, esa es una práctica que lleva a que el suelo sea sustentable y que la actividad agropecuaria sea sustentable. Una agricultura sin fertilización es minería del suelo. Uh-huh. Es la peor actividad que se podría realizar porque no es sustentable en el tiempo. Cada vez que de un campo sale un camión de maíz, un camión de soja o una camioneta con lechuga, sale nitrógeno, sale fósforo, sale potasio, sale magnesio, sale calcio, que si no lo devolvemos al suelo, lo estamos empobreciendo, y cuando lo utilizamos permanentemente de esa forma, lo que generamos una degradación. Entonces, eso, por un lado, es una actividad que deberíamos cada vez más tratar de motivarla, promoverla, inclusive con políticas públicas. En algún momento, trabajando yo en una empresa de fertilizantes que trabajé anteriormente durante muchos años, se promovió el bajar la alícuota de IVA del 21% al 10,5% de los fertilizantes, como para que el productor pueda hacer esta práctica y les resultara más económica. Creo que falta mucho en eso. Argentina en este momento no repone todos los nutrientes que se llevan los cultivos, y es producto de que justamente muchas veces lo que no alcanza es el dinero cuando uno hace la ecuación del cultivo para reponer todos los nutrientes. Por otro lado está lo que vos me consultabas, que el tema de la protección de los cultivos, los tratamientos fitosanitarios. Yo soy regente de aplicación justamente de plaguicidas, y creo que acá hay una tendencia muy grande. Si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 25 años, nosotros arrancamos hace 25 años con muy pocos productos, pero de muy alta toxicidad. La toxicidad se determina por una banda que tienen los bidones. En ese momento eran casi todos bandas roja y amarilla, que son los más tóxicos que hay en el mercado. Hoy hay mucho más productos, hay una paleta grande de tecnología en ese sentido, que tendió todo a banda verde. O sea, todos esos productos que se usaban hace 25 años no se usan más. Okay. Hoy se hace banda verde. Hay también un poco más de profesionalismo y un poco más, digo, porque me parece que nos falta todavía mucho más para hacer en lo que es calidad de aplicación. El hecho de que en la provincia de Entre Ríos haya una receta fitosanitaria reglamentada es clave. Nosotros propiciamos y justamente acá todo lo tratamos de trabajar de esa forma, de que cada producto sale con una receta agronómica, cada aplicación que me llaman, cada tratamiento, siempre hacerlo bajo el amparo y el resguardo de la ley, cumpliendo todas las normas, porque eso hace a la calidad de lo que se está haciendo. Y, o sea, todo lo que sea reglamentación, regulación, para mí es bueno porque ordena. No está mal, ordena, y lo que tenemos que hacer es atarnos a esa situación. Pero en términos generales lo que ha pasado es que en los últimos años lo que tenemos son productos mucho más amigables con el ambiente, enormemente más amigables, pero aparte de eso hay una nueva tendencia, y es a usar la biotecnología para suplir los efectos de muchos insecticidas, fungicidas que se utilizaban antes. Y esa tendencia vino no únicamente por lo que vos me decís, por ahí un poco el uso, ¿no es cierto?, sino por la eficiencia. Hoy tenemos tratamientos hechos a base de microorganismos que son totalmente amigables con el ambiente, sin riesgo ambiental, mucho más, desde el punto de vista ambiental, mucho más amigables, con tanta o mayor eficiencia que un producto químico. Y ese es el gran trabajo de extensión y de convencimiento que tenemos que hacer nosotros, ya sea con nuestros colegas y también con los amigos, con los productores, para empezar a incorporar cada vez más
estas tecnologías en nuestro sistema de producción. Brasil, para que te hagas una idea, el 50% de sus tratamientos fitosanitarios son hechos con biológicos. Claro. Entonces, creo que la tendencia viene por ese lado. Tenemos que trabajar y propiciar el uso de esas cosas cada vez más y mostrarle a los productores que el resultado que se puede lograr con todas estas cosas es igual o mejor. Te diría, en la mayoría de los casos, mayor. Yo estoy trabajando mucho, Chino, en el sector arrocero con estas cosas, y en productos que son de uso prácticamente en alimentación inmediato. Y ellos directamente están yendo, pero con una velocidad muy importante, a toda esta línea de productos, con lo cual todo lo que uno ve en términos generales que está pasando en el trasfondo de lo que es la producción del día a día, se está dando y se está migrando a un sistema de este tipo. Bien, bien. La verdad que es súper interesante esto que me contás. Es para charlarlo largo y tendido. Seguramente en algún momento lo vamos a seguir haciendo. Pero la invitación, si te parece, reiteramos para lo que va a ser el lunes, José Luis. Y bueno, y el equipo que siempre está trabajando, el equipo de TPA que siempre labura a full, ¿eh? Sí, la verdad que todo el equipo está dedicado a esto y bueno, nos esperamos recibir a muchos productores, encontrarnos, pasar también un momento juntos porque como te decía, lo mejor para pasar estos momentos de incertidumbre y de riesgo es trabajar juntos. Acá, la unión hace la fuerza, así que vamos todos juntos directamente a trabajar con esto. José Luis, reiteramos la invitación para el lunes, ¿te parece? Lunes, 19 horas, ahí como es un Salón del Paraíso, se llama, está a una cuadra de la oficina, cualquier cosa los clientes todos conocen ahí, Colombia y Uruguay, ahí en Libertador San Martín, sobre sobre el IPF directamente, así que eso, ahí muy cerquita de una cuadra de la oficina, pero nos vamos a concentrar seguramente, ahí van a ver las camionetas en la oficina, desde ahí nos dirigiremos. Perfecto. José Luis, un placer conversar con vos. Gracias por tu tiempo. Por favor, Chino, muchas gracias por el llamado y bueno, obviamente un abrazo grande para toda tu gente también. Que siga muy bien, abrazo, adiós. Igualmente, gracias, Tito. Con nosotros José Luis Mostafa, él es el ingeniero agrónomo de TPA, de Tecnología para el Agro, conversando aquí en la mañana, en la 95.7, contándonos las cosas.